Diputado, bueno, hoy acompañando en este acto de asunción, digamos, del cargo del nuevo director. Una responsabilidad que asumimos, que fue sugerir en su momento al directorio de ACE los mejores profesionales, muchos de ellos insertos en la salud, otros que se manejaban en el ámbito privado, pero que tenían y tienen un respaldo partidario, en este caso del Partido Nacional. Y en este sentido quiero destacar la figura de la doctora Gletel Ferrari, quien nos informó de las características sobresalientes del doctor Quintela para poder desarrollar esta tarea aquí en el Centro Auxiliar de San Ramón. Por eso nuestra obligación y nuestro compromiso de venir hoy, en este su primer día de labor, para desearle a él, a la subdirectora lo mismo, un excelente trabajo, una excelente labor, teniendo en cuenta las características importantísimas que tiene este centro auxiliar en San Ramón, en San Bautista, en Castellanos, en San Antonio, en Santa Rosa, en un amplio espectro de lo que es Canelones, que para nosotros es muy importante y que obedece a un crecimiento poblacional, pero obedece también a una realidad imperiosa de un Canelones que necesita más servicios y en salud, sin duda alguna, ¿no? Y un Canelones que en algunas zonas está complicado con el COVID, ¿no? Sí. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido, visualizando todo esto de futuro que se viene en las fiestas tradicionales, ¿no? Bien, el despliegue territorial que se está dando ahora y se va a dar por 60 días es parecido al de la elección nacional. El día que todos votamos están dadas las máximas garantías para el sufragio. Acá va a ser lo mismo, las máximas garantías para que efectivamente, con la responsabilidad de cada uno de nosotros y de ustedes, se puedan desarrollar las actividades normales dentro de lo establecido por la ley y la Constitución. Y eso implica evitar aglomeraciones, el uso de tapaboca, distanciamiento social, alcohol en gel y evitar toda aquella conducta que pueda propiciar la propagación, en este caso, del virus. En temporada me decía un colega suyo que iba a pasar con las playas, la misma disposición. Y cuando hablo de ese despliegue que es muy parecido al de la elección, usted va a tener todo el Ministerio del Interior trabajando en este tema. Salud pública y también en el ámbito privado trabajando en este tema. Todas las intendencias departamentales y en Canelones toda la intendencia con el cuerpo inspectivo, gestión ambiental, todas las dependencias, más los municipios, que ya están trabajando en la materia, en lo que tiene que ver con la prevención. Por tanto, va a haber un despliegue territorial en todo el Uruguay, en todo Canelones, de distintos organismos, ministerios, empresas, municipios, que va a propender, sin duda alguna, a lograr frenar y mesetear ese nuevo término inventado por los uruguayos de lograr que esa meseta realmente logre achicar, bajar esa curva de contagio y por sobre todas las cosas que nos permita pasar este tramo para poder llegar a la famosa vacuna. Digo famosa porque se ha hablado mucho de este tema y de cuáles serían, etcétera, pero que nos permita llegar a esa instancia en lo que viene a ser una especie de tramo intermedio para poder llegar a ese punto, ¿no? Acá tenemos el río Santa Lucía, tenemos la playita que sabemos que los días de calor está colmada de público, digo, para tranquilidad de la gente de San Ramón van a haber controladores. Bien, en ese sentido, reitero, un despliegue del Ministerio del Interior, un despliegue de la propia Intendencia Departamental con su cuerpo de salvavidas, con su brigada, un despliegue del municipio, un despliegue también de salud, es decir, va a haber un despliegue de todos estos, también obviamente del Ejército Nacional, también de Prefectura, distintos estamentos que están alertadas para trabajar en esta sintonía. Y ya no va a ser algo de descuido, va a ser que todos vamos a estar pensando en esto. Y cuando veamos un punto de aglomeración, enseguida llamar al número correspondiente, o al municipio, o a la intendencia, o a la policía, o a la seccional. Ya ahora llamar a la seccional no va a implicar que la policía le transmita, no puedo hacer nada. No, la policía sí puede hacer, y va a hacer. Ya lo dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que fue muy claro, concreto y conciso cuando el Poder Ejecutivo reglamentó la ley al decir en qué momentos y en qué acciones la policía va a actuar. Por allí, cuando se tomaron estas medidas, saltó enseguida la crítica de que, por ejemplo, los ómnibus de Montevideo iban repletos de personas. ¿Qué medidas habría que tomar? Bien, en ese sentido ya se están guardando los aforos para que toda la flota, en este caso de ómnibus, esté circulando, para que exista lo que es la separación, el distanciamiento, pero también la cobertura del Estado. Va a haber un subsidio por unos días, seguramente hasta el 10 de enero, después se evaluará si se prorroga o no, donde esa pérdida que se va a generar por la venta de boletos, porque evidentemente va a haber más unidades,
pero menos gente trasladada en cada una de esas unidades, y eso genera un perjuicio. Allí va a actuar el gobierno con un subsidio para que el transporte en sí cumpla una función esencial, que es la de llevar a las personas, cientos de personas, en Montevideo y en todo el interior, ¿no? ¿Eso sería a nivel de todas las empresas del país? Mire, es una cobertura que el Ministerio ya decidió que la va a aplicar en todo el territorio nacional, porque no hay coronavirus A, B o C por departamentos, sí Montevideo, no Canelones o el interior. Es una cobertura que el Ministerio va y está implementando a nivel nacional. ¿Cómo cierra el Parlamento este año? ¿Cómo ha sido para usted que tiene esa experiencia aquí lo de adentro? Como coalición, excepcional. Aprobamos leyes importantísimas para Uruguay. Ley de urgente consideración. Una ley que realmente, previo a lo que fue la campaña electoral, se habló mucho y de manera muy positiva. 101 artículos dedicados a la seguridad. Vaya si hoy está dando resultado, por ejemplo, con la creación de la Dirección de Policía Rural, donde se hablaba de la mafia del abigeato y hoy se está controlando el abigeato en el entendido que se han dado golpes durísimos contra el abigeato en los operativos Pradera 1, 2, 3 y Pradera 4, y le puedo decir cantidad de otros temas fruto de lo positivo de la ley de urgente consideración. Después aprobó el presupuesto nacional, realmente una ley espectacular en los recursos que se le va a dotar a los distintos estamentos en sí de lo que es la administración, pero también para la descentralización, porque hay que hablar de ese tema tan importante como lo es para Canelones la descentralización, que tiene 30 municipios. A lo largo de los 5 años, 30% más de recursos para los municipios en todo Canelones, en todo el Uruguay en realidad, pero en Canelones, que estamos hablando de nuestro departamento. Y se crea el literal D. Antes había 3 ventanillas de dinero para los municipios, ahora se crea una, va a haber 4. Es decir, hay más recursos, hay más posibilidades para la descentralización en los municipios, y eso es gracias a la ley de presupuesto. Y ahora esta ley de reglamentar, en este caso el artículo 38, que le permite en sí al Ministerio del Interior y a distintos estamentos y ministerios trabajar de una manera distinta el fenómeno de la aglomeración en busca de frenar lo que es la pandemia, ¿no? Por estas horas se habla mucho de la auditoría, una de ellas del Antel Arena. Sí, el tema auditoría se planteó en la campaña preelectoral y hoy se está cumpliendo. ¿Cómo recibimos el Estado? Y acá están los números fruto de esa auditoría, para que la ciudadanía lo sepa, porque se habló de despilfarro, se habló de un manejo bastante irregular de las cuentas públicas, se habló de situaciones realmente desprolijas, se habló de situaciones muy irregulares en el manejo administrativo. Hoy está comprobado a través de las auditorías, por ejemplo en Antel, por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, y si seguimos por el largo collar de ministerios y empresas públicas, seguramente va a arrojar resultados duros, negativos, difíciles, pero que la ciudadanía lo tiene que saber para conocer cómo recibimos, cómo estamos haciendo y qué es lo que pretendemos concretar. En el caso de Antel Arena hay mucho dinero por pagar. Estamos hablando de 118 millones de dólares que efectivamente se generó lo que era el costo total del nuevo emprendimiento, que arrancó en 40, 80, 118. Estamos hablando de saltos cualitativos en materia económica muy distintos a lo que se había planificado. Y eso demuestra desidia, mal cálculo, un gasto que se triplicó, dinero que los uruguayos lo pagaron y dinero que los uruguayos no lo pudieron ver en otro tipo de iniciativas, como por ejemplo hospitales o policlínicas en una situación tan delicada como es hoy lo de la pandemia, ¿no? Todavía no ha terminado, digamos, el resultado final, pero ¿esto puede llegar a la justicia? Mire, seguramente acorde a cada ministerio de empresa pública que detecte presuntas irregularidades, seguramente muchos casos puedan terminar en la justicia. Recuerde usted que es la justicia la que decide si efectivamente hay un cuadro, hay una situación delictiva y si investiga y si avanza en alguna formalización. Lo que nosotros tenemos claro, y hoy lo podemos decir, es que hubo irregularidades administrativas, que hubo desidia y que hubo un pésimo manejo de los dineros públicos y una administración paupérrima. Eso está comprobado. Lo de los ilícitos, lo de las penalidades, eso es harina de otro costal, que seguramente lo va a definir el año próximo cada uno de los ministerios, ¿no? Diputado, ¿cuál sería el mensaje final, teniendo en cuenta que tenemos la combinación del año y la fiesta tradicional? Para festejar algunas cosas no es necesario levantar copas o brindar. Es simplemente mirarnos para el costado si tenemos los familiares queridos, si tenemos personas que realmente tenemos afecto y están allí. Eso es lo suficiente. Ahora, si a eso le sumamos que tenemos trabajo, si a eso le sumamos de que no tenemos trabajo, pero tenemos una cobertura que nos dio este año el MIDES o el BPS, y que pudimos llegar a un 2020 muy complicado al final,
el 2021, que puede ser complicado y seguramente va a ser complicado, nos va a encontrar parado de otra manera, con otra fortaleza, pero también nos tenemos que mentalizar que el 2021, a diferencia del 2020, nos va a exigir una conducta más responsable a cada uno de nosotros, no solamente con el tema de salud, también con nuestras cuentas personales, porque evidentemente tenemos que ser generadores de confianza para que el mundo entero, que hoy está mirando Uruguay con mucha expectativa, logre venir a invertir. Invertir en turismo, invertir en el campo, invertir en la forestación, invertir en otros emprendimientos que nos den oportunidades, que eso es lo que estamos necesitando, porque tenemos que ser concretos, esta pandemia ha generado un retaseo, obviamente, de las fuentes laborales, de las posibilidades de trabajo. Eso lo tenemos que ampliar. Pero que sepan los ciudadanos, y muy especialmente los de Canelones y los de San Ramón, que tenemos que estar cada vez más juntos en un departamento con 530.000 personas que viven en él, que es el más importante de Uruguay, no cabe la más mínima duda, independientemente de lo que es la capital Montevideo, pero Canelones es la clave. Si Canelones está bien, Uruguay está bien. Y por eso tenemos que trabajar en ese sentido.